No, mira, yo no creo que el siglo XX ha sido el siglo de las ilusiones, pero también ha sido el siglo de las ilusiones perdidas. Octavio Paz Lozano, nacido en la Ciudad de México el 31 de marzo de 1914, ensayista y diplomático mexicano. Ganó el Premio Nobel de Literatura en 1990. En 1950 publica el libro El laberinto de la soledad, un innovador ensayo antropológico de la identidad del mexicano. Es importante señalar que nace en tiempos de la Revolución Mexicana, que le hace fuerte a su escrito sobre las secuencias y que a través del tiempo el mexicano cae en una soledad que aún no ha terminado. De acuerdo al libro del laberinto de la soledad, el mexicano a una temprana edad busca identificarse como persona ante el mundo. Se enriquece con creencias y normas mexicanas, pero al cruzar la frontera encuentra otras formas de vida, donde puede formarse el pachuco, desarrollando y practicando creencias, modalidades y costumbres americanas. Un mexicano y un americano tienen modo de vida muy diferentes por sus normas. El pachuco no quiere volver a su vida mexicana porque al probar otras creencias le cautivaron y prefiere quedarse con las creencias y formas de vida de un americano. También hay una problemática de dualidad por las dos máscaras del mexicano, ya que se vuelve un ser solitario e individualista. La soledad a la que el mexicano se somete es que el mexicano desconfía de sus capacidades, se avergüenza de su origen, tiene un hábito de mentir, de disimular, se reprime. Todo esto lleva a ponerse dos máscaras, una que muestra al mundo, es decir, aparenta, y la otra es su yo verdadero, como es en realidad. El mexicano usa máscaras para proteger su intimidad. No le interesa la vida ajena y por lo tanto el círculo de la soledad se vuelve a cerrar. La dualidad del mexicano está presente en todos los aspectos de su vida. Por ejemplo, en el lenguaje, nuestra forma de hablar, la palabra hombría aquí en México nos referimos a ser macho. El mexicano se encierra en sí mismo porque es parte de su hombría y el abrirse hacia los demás es símbolo de traición y renunciaría a su hombría. Se encierra en un laberinto, por decirlo así. La mujer en México siempre está esperando a lo que el hombre diga, es decir, siempre está en disposición obedeciéndolo. Es un ser oscuro, secreto, pasivo. No se le atribuyen malos instintos porque se pretende que ni siquiera los tiene. En la actualidad se discute si la política social y económica ha sido acertada. Esto se trata de algo que va más allá de la tecnicidad y de los errores del pasado. La clase obrera empieza a realizar sus alianzas populares. Una de las alianzas que realizaron fue con Carranza, a cambio de una política social avanzada, y por este motivo se aliaron con Obregón. Se decía que los países comunistas eran una minoría que era cerrada y poderosa, que tenía como bases a la administración, al ejército y a la Santa Inquisición. A los mexicanos nos hace falta una nueva sensibilidad y una forma de ver a América Latina y el resto del mundo, ya que las luchas de Medio Oriente están ligadas a las nuestras. El mexicano se esconde bajo máscaras, que después se convierten en días de duelo o fiesta, pero ni aún así hemos encontrado aquello que nos reconcilie con el orden y nuestra libertad. Tras este derrumbe general de la razón y la fe, que es Dios, nos levantan los viejos y mucho menos nuevos sistemas intelectuales que sean capaces de entender nuestra gran angustia. Por eso sentimos que no hay nada y estamos solos. Todos Santos, Día de Muertos. En este capítulo, Octavio Paz señala que para el mexicano cualquier cosa es motivo de festejo. Por ejemplo, el Día de Muertos se acostumbra a hacer las comidas más típicas, como tamales, mole, y creamos un altar para ellos. Si bien es cierto, México se caracteriza por sus fiestas y sus costumbres, siendo el país que más días festeja, caracterizándose por sus colores y vestimentas. Es aquí donde el mexicano tiende a abrirse y desahogarse, puede llegar a matar
por liberar sus sentimientos. En lo personal diría que las fiestas no es solo un exceso y un desperdicio de bienes acumulados, sino que el mexicano no festeja las fiestas por sentirse orgulloso de su propia patria. Al contrario, la sociedad se burla de las leyes y se niega a sí misma. Se vive tan intensamente que piensan que si no muero como vivió, es porque esa vida no le pertenecía. Los hijos de la Malinche. En este capítulo nos enseña el cómo es el trabajo del mexicano y su economía. El obrero es aquel que gana menos que un profesionista, como un doctor, un maestro, etc. La Malinche. Creo que Octavio Paz elige este título para seguir las culturas indígenas y los procesos históricos culturales a través de los mitos de nuestro país. En esta ocasión la Malinche pasa a ser el perfil de los paisanos. La Malinche es el símbolo de la chingada y los mexicanos son el símbolo, los hijos de una mujer violada y traidora al mismo tiempo y de un padre extraño y violador. Se hace una crítica utilizando los procesos socioculturales del malinchismo que describe la entrega al extranjero. Al tachar a la Malinche, la traidora madre, el mexicano rompe sus ligas con el pasado y reniega de su origen. Si bien es cierto, usamos la palabra chingada para demostrar la libertad. Octavio Paz nos remota a los tiempos cuando los españoles llegaron al nuevo continente. Todos los grupos sociales tienen características que nos definen. En el caso de los pobladores de Mesoamérica, no será la excepción. La agricultura, el maíz, juego de pelota, sacrificios humanos, eran rasgos que los definían. Me atrevo a decir que la forma en que se rige la sociedad no ha cambiado. Anteriormente se regía por dioses, actualmente nos regimos bajo leyes políticas. Aprendimos una religión y ciertas costumbres que fueron traídas por los españoles. A esto, Octavio Paz lo señala como la soledad que nos invade, al saber que nuestro país fue estructurado al modo de otros y que aún así actualmente vivimos a lo que ellos decidieron. Paz abarca el proceso político, desde la independencia hasta el final de la revolución. En este sentido, se apunta que la independencia mexicana es protagonizada y que los caudillos, donde se proponía una independencia que solo se basaría en salir del yugo, sin cambiar realmente la estructura social heredada por los españoles. Después de ciertos cambios que sufrió México, los indígenas son despojados de sus tierras. Paz lo considera como la soledad, porque están robando lo que les pertenecía, y es aún actualmente donde vivimos bajo esas decisiones que tomaron los españoles. Este capítulo trata de describir la inteligencia mexicana de nuestros antepasados, quienes nos han llenado de conocimientos, cultura y tradiciones. Uno de ellos es Vasconcelos, quien veía la enseñanza como una participación más en la vida de México. Una parte de esta literatura se remonta hacia la colonia, otra hacia el indigenismo y otros viven el presente y crean una novela de la revolución. Se dice que la Revolución Mexicana nos hizo salir de nosotros mismos y nos puso frente a la historia, planteándonos la necesidad de inventar lo que sería nuestro futuro. En este capítulo nos dice que la mujer es un objeto precioso, pero diferente. Al transformarla en objeto, el hombre la convierte en su instrumento, ya que ella nunca se siente ni se concibe más que un objeto, ya que nunca es dueña de sí misma.
La mujer vive presa de lo que la sociedad masculina le impone y solo puede elegir rompiendo consigo misma. La prostitución es un ser sagrado para determinados pueblos. Para el mexicano es un ser despreciable, pero a la vez deseable. Es una víctima del amor y del poder que humilla al mundo. El erotismo ya es distinto a un sade, que era un temperamento trágico, poseído de lo absoluto, una revelación explosiva de la revelación humana. Hoy, el erotismo es una retórica y un ejército literario. Se ha convertido en un documento más que estimula el crimen y condena el amor. Hemos sido desterrados del centro del mundo. El hombre moderno ha racionalizado sus mitos, pero no ha podido destruirlos. Tiene la característica de pensar despierto, pero aún así lo llevan por un camino equivocado. En conclusión, el libro del laberinto de la soledad es una reflexión sobre la historia de México y la influencia que ésta tiene en el forjamiento de la identidad del mexicano. La historia del mexicano puede ser resumida en un reencuentro de conquistas y conquistados, dominantes y dominados, y esta es la razón por qué nosotros los mexicanos vemos la vida como una lucha, lo que a su vez provoca sentimiento de inferioridad, mismo que se ve reflejado cuando el mexicano cuestiona su historia, cultura e identidad, por lo que el mexicano tiende a alejarse del mundo sintiéndose inferior, por lo que Octavio Paz denomina la soledad.